Muy buenas noches, profesora. En esta oportunidad el grupo 6 va a presentar su tarea de actividad número 3. Los integrantes son Joel Azañero, Juliana Cisneros, Luis Guaro y Karina Fernández. Y el que les habla, Gerson Torres. Para esta exposición se va a argumentar nuestra postura al respecto de si la reforma agraria fue beneficiosa o no desde una perspectiva política, económica y social. El contenido de esta exposición va a ser una introducción, después el desarrollo con respecto a los aspectos políticos, económicos, sociales y por último las conclusiones. Bueno, la introducción. La reforma agraria fue uno de los periodos que marcó un antes y un después en la historia de nuestro Perú. Fue un proceso iniciado entre 1969 y 1980 bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, con el objetivo de eliminar las estructuras de latifundío y minifundío. El latifundío es una gran extensión de tierra agrícola que pertenece a un solo propietario, a una familia. El minifundío es una pequeña parcela de tierra agrícola generalmente insuficiente para proporcionar una producción adecuada para la subsistencia. Promueve la producción asociativa y la reestructura de las comunidades campesinas. Sin embargo, la ejecución de esta ley generó un impacto significativo en el país y fue objeto de debate. Ante esta controversia cabe la pregunta, ¿consideras que fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social? Consideramos que la aplicación de esta ley no fue beneficiosa respecto a la dimensión política, económica y social. En primer lugar, ¿no? Considerando el aspecto político, este se vio envuelto en tensiones dentro del Estado y en movilizaciones campesinas generando conflictos en la toma de decisiones políticas y en un retroceso significativo del país. Según Chirinos, los campesinos no tenían la posibilidad de tomar decisiones en la marcha de la empresa, así como en la toma de responsabilidad en la implementación de las políticas a seguir. Además, esta reforma agraria generó un gran descontento en los grandes terratenientes y las élites tradicionalistas, quienes perdieron sus tierras y el poder que tenían. Esto además polarizó aún más la sociedad peruana y generó tensiones políticas. Utilizando una base de datos sobre las propiedades expropiadas entre los años 1969 y 1985, se vio evidenciado, ¿no?, que las áreas con un alto grado de expropiación experimentaron una reducción en la proporción de adultos con educación secundaria completa y un índice de desarrollo humano más reducido. Esto demuestra, ¿no?, que la población no estaba preparada para asumir un rol en la toma de decisiones políticas y en el desarrollo de las comunidades afectadas. En segundo lugar, la reforma agraria en el Perú trajo consecuencias económicas adversas, como el declive del sector agropecuario, el colapso de las cooperativas y la falta de inversión en el campo. Según el Instituto de Estudios Peruanos, de las 1.200 haciendas transformadas en cooperativas, muchos no prosperaron y terminaron subdivididas o abandonadas, como se citó en IP 2021, el Instituto Peruano de Economía. Además, es, como lo explica, ¿no?, la revista PQS 2023, la excesiva fragmentación de la tierra y la ausencia de un mercado formal para ella resultaron baja productividad y competitividad, con una caída del 17% en la eficiencia agrícola, a diferencia del crecimiento del 18% de otros países de la región. Finalmente, la inadecuada utilización de las tierras distribuidas, sumada a la falta de infraestructura y conocimientos técnicos, redujo aún más la productividad del sector. Como se puede ver en las imágenes sacadas del Fuente Agrícola de Estados Unidos, Perú tiene un declive económico respecto al sector agrícola entre 1970 hasta 1980, con respecto a otros países de América Latina. Como tercer punto tenemos el aspecto social. Aquí la reforma agraria tenía por objetivo enfrentar la gran propiedad latifundaria y democratizar el acceso a la tierra para los campesinos pobres. En forma general, se puede decir que la experiencia de las reformas agrarias se basó en dos grandes motivaciones. Una de ellas fue la reforma agraria capitalista, que buscaba sobre todo crear mercado para el desarrollo nacional de la industria y transformar a los campesinos sin tierra en pequeños productores autónomos. También
tenemos la reforma agraria socialista, ¿no? Que aquí se distribuían las tierras a los campesinos, pero estuvieron insertos en procesos más profundos de cambio, de modo que la producción capitalista, y por eso incluyeron otros mecanismos como la colectivización del trabajo, de los medios de producción y la nacionalización de la tierra. La redistribución de tierra no siempre benefició a los más necesitados. En algunos casos, los campesinos que recibieron tierras no tenían los recursos necesarios para cultivarlas, lo que perpetuó o incluso agravó la pobreza en algunas áreas rurales. Según el autor Hall, el 2013, la reforma agraria no logró poner en fin a las disputas por la propiedad entre las comunidades indígenas y los grandes propietarios, manteniendo así algunas tensiones en la sociedad. La reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa desde los puntos de vista ni político, ni social, ni económico, ya que fue una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Conclusiones. Aunque la intención detrás de la reforma agraria puede haber sido noble y orientada a la justicia social, en la práctica sus resultados a menudo han sido decepcionantes y han generado consecuencias adversas en múltiples frentes, una de ellas en cuanto a la centralización del poder. En este caso, la implementación de esta reforma agraria se acompañó de una mayor centralización del poder en manos del gobierno militar, lo que debilitó las instituciones democráticas y aumentó la represión contra la oposición política. En cuanto al impacto negativo en la economía, la reforma agraria afectó negativamente a la economía rural al redistribuir tierras sin un plan adecuado para asegurar la continuidad y mejorar, ¿no?, la producción agrícola. Se produjo una caída en la producción y en los ingresos rurales, lo que esto contribuyó a una crisis económica en el sector agrícola. En cuanto a la fragmentación social, aunque la reforma buscaba una mayor equidad, en muchos casos resultó en una fragmentación social. La creación de estas cooperativas agrarias y empresas comunales no siempre funcionó bien debido a la falta de cohesión social y experiencias administrativas entre los nuevos propietarios. Todo esto nos llevó a un conflicto político. Los fracasos económicos y las consecuencias sociales negativas nos han mostrado que la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado tuvo objetivos loables de justicia social y redistribución de las tierras. Las desventajas políticas, económicas y sociales, lo cual se han evidenciado, son grandes problemas significativos en su implementación y resultados de manera negativa. Para finalizar, estas serían nuestras referencias utilizadas para elaborar esta actividad. Eso sería todo. Muchas gracias.